Ella fue obligada por su familia a casarse con el prometido millonario de su hermana en coma y luego sucedieron las cosas creíbles. El gran candelabro proyectó un resplandor dorado sobre la lujosa sala de estar, iluminando la tensión que colgaba espesa en el aire. El pesado silencio solo fue roto por el débil tic-tac de un reloj antiguo y los silenciosos sollozos apagados de Vanessa. Elena estaba sentada rígidamente en el sofá de terciopelo, sus dedos agarrando la tela de su vestido, su corazón latía con fuerza en su pecho frente a ella. Sus padres, el señor y la señora Cla, estaban de pie con los brazos cruzados, sus expresiones ilegibles. Vanessa, la hija perfecta, la que siempre había sido amada, la que lo tenía todo, ahora se secaba dramáticamente las lágrimas con un pañuelo de seda. No puedo hacerlo, gritó Vanessa sacudiendo la cabeza. Simplemente no puedo. Elena frunció el ceño. Haz lo que pidió con cautela, aunque ya tenía una sensación de hundimiento en el estómago. Su madre exhaló bruscamente. Tu hermana no puede casarse con Liam Harrington en su condición, dijo, su voz entrecortada e impaciente. El cuerpo de Elena se puso rígido. Liam Harrington, el empresario millonario, el prometido perfecto, Vanessa. Había estado a punto de casarse, había estado involucrado en un trágico accidente hace 2 meses, ahora yacía en una cama de hospital en coma sin responder. Espera, la voz de Elena salió. ¿Quieres decir que la boda todavía está en marcha? Su padre se burló. Por supuesto que está en marcha. ¿Tienes idea de cuánto dinero está en juego? El corazón de Elena latía más fuerte, pero Vanessa no tiene que seguir adelante. Su madre continuó, porque lo harás. Las palabras la golpearon como una bofetada. Elena se puso de pie de un salto. ¿Qué? No. Eso es una locura. Vanessa sollozó dramáticamente más fuerte. ¿No lo entiendes, Elena? No puedo casarme con un hombre que tal vez nunca despierte. Solo tengo 24 años, toda mi vida estaría arruinada. Elena se volvió hacia sus padres con incredulidad. ¿Y crees que debería? La mandíbula de su padre se tensó. No se trata de lo que pensamos, Elena, se trata de supervivencia. La familia Harrington es poderosa. Este matrimonio es lo único que les impide retirarse de nuestro trato comercial. Si lo hacen, lo perderemos. Todos los fríos ojos de su madre se encontraron con los de ella. No querrías arruinar a tu familia, ¿verdad? La garganta de Elena se apretó. No es justo. Vanessa sollozó ajustándose el brazalete de diamantes en la muñeca. La vida no es justa, cariño, pero al menos de esta manera serías útil. Por una vez Elena sintió el aguijón de las palabras de su hermana. Ella siempre había sido la hija olvidada, la que vivía a la sombra de Vanessa, la que nunca fue lo suficientemente buena, y ahora querían tirarla como a un peón. Quería gritar para negarse a correr, pero sabía que no era así. Su padre no estaba fanfarroneando. Había visto los informes financieros. La familia Sinclair se estaba ahogando en deudas, su empresa apenas sobrevivía, y si los Harrington se echaban atrás sería el fin. Tragó saliva con dificultad. Si hago esto, dijo lentamente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿qué me pasa después? Los labios de su madre se curvaron en una pequeña sonrisa de satisfacción. Serás la señorita Errington, vivirás cómodamente por el resto de tu vida, pero ¿y si nunca despierta? Su padre agitó una mano desdeñosa. Entonces vivirás como viuda en unos años, y nadie lo cuestionará. Elena apretó los puños. Esta era su vida, estaban decidiendo su futuro y ella no tenía elección. Bien. Susurró con la voz quebrada. Lo haré. La propiedad de Sinclair estaba decorada como un cuento de hadas. Rosas blancas en cascada, candelabros, adornos dorados. Susurraron los invitados mientras tomaban asiento. La confusión era evidente en sus rostros. Todos sabían que Liam Harrington estaba en coma. Pero la boda estaba sucediendo. Elena estaba de pie en el altar vestida con un elegante pero frío vestido blanco. Sus manos temblaban mientras sostenía su ramo. Su estómago estaba hecho un nudo. En lugar de un novio a su lado había una enfermera lista para firmar los documentos del matrimonio como representante médico de Liam. La voz del funcionario resonó por el gran salón. ¿Aceptas, Elena Sinclair, a Liam Harrington como tu legítimo esposo? Su respiración se entrecortó, se giró ligeramente y miró a Vanessa, que estaba sentada en la primera fila completamente despreocupada. Su atención ya se estaba desplazando hacia un hombre guapo a su lado, un nuevo amante. Sin duda, esta no se suponía que fuera su vida, y sin embargo, se obligó a sí misma a hablar. Sí. El funcionario asintió con la cabeza. Con el poder que me corresponde. Yo, ahora los declaro marido y mujer.
Las palabras se sintieron huecas, no hubo beso, no hubo celebración, solo el sonido de un bolígrafo rascando el matrimonio. Certificado mientras Elena firmaba su nombre vinculándose a un hombre que ni siquiera estaba despierto y mientras miraba el papel al nombre Elena Harrington una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Esto no era una boda, era una sentencia, una vida que nunca eligió un matrimonio con un fantasma. La finca Harrington era impresionante, una obra maestra arquitectónica de imponentes pilares de mármol, jardines extensos y una vista que se extendía sobre el horizonte de la ciudad. Era un lugar de riqueza, poder y prestigio y sin embargo para Elena sintió frío cuando entró en el gran vestíbulo en su primer día. Como la señora Harrington no podía quitarse la sensación de que no pertenecía. Intercambiaron miradas cómplices, susurros que se arrastraban tras ellos. Mírala casándose con un hombre en coma solo por su fortuna. No es más que una oportunista. No durará aquí. Elena los ignoró. No estaba aquí por dinero. Estaba aquí porque no tenía otra opción y si iba a sobrevivir en este mundo, necesitaba demostrar que era más que una mujer que se había casado con un millonario en su lecho de muerte. La habitación de Liam era enorme, demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa. El único sonido era el suave pitido de las máquinas que monitoreaban su condición. Elena estaba junto a su cama. Mira al hombre que ahora era legalmente su esposo. Era guapo incluso dormido. Cabello oscuro, mandíbula afilada, hombros anchos. Pero había algo desgarrador en verlo así, atrapado en un mundo entre la vida y la muerte. Lentamente extendió la mano, dudando antes de colocar suavemente su mano sobre la de él. Su piel estaba cálida pero no respondía. No sé si puedes oírme, susurró. Pero soy Elena, tu esposa. La palabra se sintió extraña. Respiró hondo, obligándose a continuar. No pertenezco aquí y estoy seguro de que si tú lo fueras. Despierto tú tampoco me querrías aquí, pero hasta que despiertes yo cuidaré de ti. Y ella lo decía en serio a pesar de las circunstancias, no lo abandonaría, así que cada mañana se sentaba a su lado de la cama leyéndole los libros en sus estantes, ajustaba sus almohadas, se aseguraba de que sus enfermeras siguieran las rutinas correctas e incluso traía flores frescas a su habitación para que se sintiera menos sin vida, y lentamente los susurros en la mansión comenzaron a cambiar. Ella realmente cuida de él. Pensé que solo estaba esperando a que muriera. Tal vez no sea tan despiadada como pensábamos. Una noche mientras buscaba un libro en la vasta biblioteca de la mansión, Elena tropezó con un cajón de la cerradura en el estudio de Liam. Asintió con curiosidad, miró a su alrededor asegurándose de que nadie la estuviera mirando antes de abrir con cuidado la cerradura con una horquilla. El cajón se abrió con un suave clic revelando una carpeta llena de documentos y fotos. Su respiración se entrecortó mientras lo sacaba. Era un informe sobre el accidente de Liam, pero algo estaba fuera de los registros oficiales. Decía que había sido un accidente automovilístico o una desafortunada tragedia, pero estos documentos sugerían lo contrario. Los frenos en el coche de Liam había sido manipulado. Alguien lo quería muerto. El agarre de Elena se apretó sobre los papeles, su corazón se aceleró. Esto no fue solo un accidente, fue un intento de asesinato y la peor parte. La lista de sospechosos era corta porque las únicas personas que tenían acceso al coche de Liam eran su familia y amigos más cercanos. Y eso significaba que alguien en esta misma casa quería que se fuera. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del dormitorio de Liam, llenando el silencio con un sonido rítmico, casi reconfortante, el suave resplandor de la lámpara de noche arrojaba una luz cálida sobre la habitación donde Elena estaba sentada acurrucada en una silla junto a la cama de Liam leyendo en voz alta. Se había convertido en una rutina. Todas las noches se sentaba allí a leerle como si su voz pudiera llegar de alguna manera al vacío donde estaba atrapado. Esta noche estaba leyendo El Gran Gatsby, uno de los libros que había encontrado en su estantería. Así que golpeamos los barcos contra la corriente, llevados sin cesar al pasado, suspiró, cerrando el libro. Me pregunto si alguna vez te gusta esta historia, murmuró mirando el rostro quieto de Liam. Su respiración era constante sin cambios.
Sus pestañas oscuras descansaban contra su piel, sus rasgos congelados en una expresión de sueño profundo. Elena alcanzó el vaso de agua en la mesita de noche, pero mientras lo hacía algo llamó su atención, su respiración se detuvo, su dedo se movió, fue solo un pequeño tic apenas perceptible, parpadeó, su corazón latía con fuerza. ¿Lo había imaginado? Conteniendo la respiración se inclinó mirando atentamente, nada, silencio. Tal vez había sido un truco de la luz, tal vez estaba tan desesperada por un cambio que estaba viendo cosas. Sacudiendo la cabeza exhaló y se puso de pie. Buenas noches, Liam, susurró rozando sus dedos suavemente sobre su mano antes de salir de la habitación, pero lo que no vio fue el tic de su dedo. Otra vez al día siguiente Elena no pudo evitar la sensación de que lo que había visto era real y al anochecer obtuvo su respuesta. Mientras se sentaba a su lado nuevamente leyendo en el tenue resplandor de la lámpara, lo notó su mano moviéndose muy levemente. Luego a la mañana siguiente, mientras ajustaba su manta, sus párpados revolotearon por una fracción de segundo. Estaba sucediendo algo, estaba cambiando. Inmediatamente llamó al doctor. Dr. Whitmore, el médico personal de Liam, llegó en una hora. Su expresión inexpresiva mientras revisaba a Liam los signos vitales, probaron sus reflejos y examinaron su condición. Elena se quedó de pie ansiosamente. Sus manos se juntaron firmemente después de lo que pareció una eternidad. El doctor Whitmore se enderezó y se giró hacia ella. Tenías razón. Dijo que su actividad neurológica está aumentando. Su cuerpo está respondiendo. El corazón de Elena dio un vuelco. Entonces, ¿eso significa que despertará? El doctor asintió. Es imposible decir exactamente cuándo. Pero sí, está mejorando. Podría recuperar la conciencia en cualquier momento. Elena sintió que el alivio la inundaba, pero su alivio duró poco porque silencio por un largo rato, y cuando Vanessa se enteró regresó corriendo. Empezó con una llamada telefónica. Elena estaba en la habitación de Liam ajustando las flores frescas junto a su cama cuando su teléfono vibró. Frunció el ceño al ver el nombre que parpadeaba en la pantalla. Vanessa, su vacilante, respondió. Hola Elena. La voz de Vanessa era anormalmente alegre. Acabo de escuchar la noticia más maravillosa. Liam podría despertar pronto. Los dedos de Elena se apretaron alrededor del teléfono. ¿Cómo lo hiciste? O no seas tonta, cariño, noticias como esta se extienden y como su prometido tuve que llamar al estómago de Elena retorcido. Prometido, como si tuviera algún derecho a seguir reclamando ese título. Él es mi esposo ahora, Vanessa dijo con voz firme. Vanessa rió levemente. Oh cariño, no nos dejemos atrapar por tecnicismos, ambos sabemos la única razón por la que te casaste con él. Fue porque no tenías elección, pero ahora que está despertando la sangre de Elena se heló. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no te pongas demasiado cómoda, Vanessa ronroneó, porque una vez que Liam despierte y vea quién debería estar realmente a su lado, este pequeño cuento de hadas tuyo habrá terminado. La línea se cortó. Elena bajó lentamente el teléfono con el corazón acelerado. Había luchado para proteger a Liam cuando estaba inconsciente, pero ahora tendría que luchar aún más fuerte porque Vanessa iba a volver y haría cualquier cosa para reclamar lo que pensaba que era suyo. Elena se movió ante el leve sonido de las sábanas moviéndose. Se había quedado dormida en la silla junto a la cama de Liam como lo había hecho todas las noches desde su extraño matrimonio no deseado. La habitación todavía estaba bañada por los suaves matices de la luz de la mañana, el aire denso con el aroma de flores frescas y el leve aroma estéril de antiséptico. Por un momento pensó que había imaginado el sonido y luego cola, y la voz era áspera ahora de meses de silencio, pero innegablemente real. Los ojos de Elena se abrieron de golpe, su respiración se atascó en su garganta. Liam estaba despierto, sus profundos ojos azules, una vez tan sin vida, estaban abiertos mirándola directamente. El corazón de Elena latía con ¿fuerza tú? Susurró poniéndose de pie. ¿Estás despierta? Liam frunció el ceño, su mirada parpadeaba con confusión mientras escaneaba la habitación desconocida. Su cuerpo se tensó bajo la sábana, sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Quién eres tú? Elena congeló. La alegría, el alivio que había sentido momentos atrás se evaporó. Él no la conocía. Liam dijo con cautela acercándose, su voz suave. Soy yo, soy Elena. Su ceño fruncido se profundizó, su mandíbula apretándose. No te conozco. Las palabras fueron como un cuchillo en su pecho. Liam lo intentó de nuevo, su voz temblando ligeramente. Has estado en coma durante meses. ¿Recuerdas lo que pasó?
Liam dudó sus ojos recorriendo la habitación como si buscara algo familiar. Finalmente negó con la cabeza su frustración evidente, no murmuró no recuerdo nada. El estómago de Elena se retorció. Esto no era solo desorientación, había perdido la memoria, y eso significaba que no la recordaba, no recordaba su matrimonio, no recordaba en quién podía confiar. Los médicos llegaron poco después de confirmar lo que Elena ya temía. Liam había sufrido amnesia retrógrada, su memoria a largo plazo estaba dañada y aunque podía recordar conocimientos y habilidades básicas, su vida personal estaba completamente en blanco. No reconoció al personal de la casa, su propio reflejo en el espejo o el anillo en su dedo, y lo peor de todo, no la reconoció a ella. Elena se sentó en silencio en la esquina de la habitación mientras el doctor le explicaba todo a Liam en cuidadosos términos clínicos. Liam apenas reaccionó, su rostro estoico y legible, pero Elena podía ver la tensión en su postura, la forma en que sus manos se apretaban bajo las mantas. Lo estaba procesando, tratando de darle sentido al vacío donde debería haber estado su pasado, pero antes de que alguien pudiera decir más, la puerta se abrió de golpe. Liam, la aguda voz melosa, hizo que la sangre de Elena se helara. Se giró justo a tiempo para ver a Vanessa corriendo hacia la cama. Las lágrimas brillaban en sus ojos, sus tacones de diseñador haciendo clic contra el suelo de mármol. Elena apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Vanessa se lanzara sobre Liam. Sus brazos lo rodearon en un abrazo dramático. Liam, oh Dios mío, estaba tan preocupada. Ella sollozó en su hombro. Pensé que te había perdido para siempre. Liam se tensó bajo el contacto repentino, parpadeando confundido. Sus brazos permanecieron rígidos a sus costados. Yo no. Vanessa se apartó lo suficiente para acunar su rostro en sus manos, su falsa preocupación brillando en sus ojos. Está bien, ella cede. El doctor dijo no lo recuerdas, pero ahora estoy aquí. Elena se sintió enferma. El ceño de Liam fruncido. ¿Quién eres tú? Vanessa jadeó agarrándose el pecho como si la acabara de apuñalar por la R. Liam, no digas eso, gimió. Soy yo, Vanessa. Elena apretó los dientes. Vanessa estaba mintiendo, pero Liam no lo sabía y ahora mismo no tenía ninguna razón para no creerle. La habitación se llenó con la familia de Liam, poco después de sus padres, sus parientes más cercanos, todos hablando uno sobre él, otro colmándolo de afecto, alivio y sutiles recordatorios de su estado en su vida, y sin embargo ninguno de ellos reconoció a Elena. Ella estaba allí parada como una observadora silenciosa, completamente ignorada, como si no fuera más que una enfermera o un extraño que estaba en la habitación. Incluso reconoció su presencia y no fue amabilidad en su tono. Es bueno de tu parte haberte quedado con Liam durante todo esto, dijo Margaret, su mirada aguda evaluativa, pero ahora que está despierto ya no te necesitaremos. La implicación era clara. Elena no era parte de esta familia, ella no era importante, ella no era su esposa. A sus ojos Elena se tragó el nudo en su garganta. Soy su esposa, dijo, su voz más fuerte de lo que sentía. Eso no ha cambiado. Los labios de Margaret se curvaron en una pequeña sonrisa despectiva. Ya veremos sobre eso, murmuró antes de volver su atención a su hijo. Más tarde esa noche, mientras Liam estaba sentado en su cama procesando todo, Vanessa se sentó a su lado acariciando su mano suavemente. Liam susurró, sé que todo esto es confuso, pero solo confía en mí, está bien. Él dudó. Vanessa se inclinó, su voz bajando a un murmullo suave y manipulador. Siempre he estado a tu lado, continuó, yo era tu prometido antes del accidente y te he estado esperando desde entonces. Elena, que estaba junto a la puerta, apretó los puños. Mentirosa, Vanessa lo había abandonado en el momento en que pensó que era inútil a ella y ahora quería reclamarlo de nuevo ahora que estaba despierto, rico y poderoso una vez más. Elena sabía que debía irse, había hecho su parte, podía irse, pero morir. Miró a Liam ante la confusión, la incertidumbre parpadeando en sus tormentosos ojos azules. Ella lo había visto pasar por lo peor, se preocupó por él cuando nadie más lo hizo y ahora, cuando estaba despierto, cuando más necesitaba la verdad, no podía dejarlo en manos de una mentirosa. Respirando profundamente dio un paso adelante. Liam dijo con firmeza. Él y Vanessa se giraron para mirarla. Elena encontró su mirada fuerte, inquebrantable. Soy tu esposa, dijo, y ya sea que me recuerdes o no, no te dejaré. La sonrisa de Vanessa se endureció, pero a Elena no le importó porque por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla iba a luchar. Vanessa fue implacable desde el momento en que Liam despertó. Se propuso borrar a Alina de su vida. Cada mañana llegaba a la finca Harrington vestida con trajes de diseñador impecables. Su perfume llenaba el aire mientras entraba a la habitación de Liam. Con una sonrisa deslumbrante se sentaba junto a su cama sosteniendo su mano, susurrándole sobre su pasado perfecto. Liam, estábamos tan enamorados. Ella suspiraba, sus dedos rozando su muñeca. ¿De verdad no recuerdas nuestros viajes a París, la forma en que solías abrazarme y decir que no podías imaginar la vida sin mí?
Liam frunció el ceño, frunciendo el ceño con frustración. No lo recuerdo. La expresión de Vanessa decayó, pero solo por un segundo. Rápidamente la reemplazó con una mirada de gentil paciencia, inclinando la cabeza mientras acariciaba su brazo. Está bien, dijo dulcemente, tenemos todo el tiempo del mundo para volver a lo que teníamos. Elena, parada junto a la puerta, se sentía enferma. Cada palabra que salía de la boca de Vanessa era una mentira. Liam nunca había sido tan cariñoso con ella. Su relación había sido más un acuerdo comercial que una historia de amor, pero ahora, con su mente limpia, Vanessa estaba tejiendo una nueva narrativa, una que le convenía, y la peor parte, Liam no tenía ninguna razón para no creerle. Elena, a pesar de todo, se negó a abandonarlo, no presionó, no exigió, en cambio se quedó, lo ayudó a superar los largos y frustrantes días de fisioterapia. De pie a su lado mientras luchaba por recuperar su fuerza, ella le leía con su voz firme y tranquila, trayéndole pedazos del mundo cuando aún no podía salir, y por la noche, cuando la casa estaba en silencio y el peso de sus recuerdos perdidos se volvía demasiado, ella simplemente se sentaba con él, ofreciéndole su silenciosa presencia como consuelo. Una noche, mientras colocaba una toalla tibia en su brazo después de una larga sesión de estiramientos, Liam de repente habló. No hablas mucho sobre el pasado, murmuró. Observándola cuidadosamente, Elena se quedó quieta. A ella sostuvo su mirada, insegura de cuánto debería decir. Finalmente exhaló. No creo que el pasado sea lo que importa, dijo en voz baja. Lo que importa es quién eres ahora y a dónde vas desde aquí. Liam la estudió, algo ilegible en su expresión, y luego, para su sorpresa, él sonrió, una pequeña sonrisa genuina, la primera que había visto desde que se despertó. Los días se convirtieron en semanas y algo cambió entre ellos. Liam comenzó a buscarla cuando ella no estaba en la habitación. Le preguntó sobre su día, se dio cuenta de las pequeñas cosas, como siempre se metía el cabello detrás de la oreja cuando estaba nerviosa, como tarareaba suavemente cuando leía, como le temblaban las manos cuando estaba molesta, pero siempre se mantenía junta. Una noche, como ella lo ayudó a meterse en la cama, él la agarró de la muñeca antes de que pudiera alejarse. Quédate, murmuró su voz. Caballo. Elena dudó. Soy yo. No sé por qué, admitió, mirándola a los ojos, buscando algo que no entendía. Pero cuando estás aquí no se siente tan vacío. La respiración de Elena se atascó porque incluso si no recordaba su pasado, su corazón estaba empezando a reconocerla de todos modos, y eso significaba que Vanessa estaba perdiendo, y ella lo supo en el momento en que Vanessa notó que Liam comenzaba a gravitar hacia Elena. Su dulzura se desmoronó una mañana. La irrumpió en su cara retorcida de ira. Esto ha durado demasiado tiempo, espetó. Liam, te está manipulando. Liam frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Vanessa se cruzó de brazos. No lo recuerdas, así que déjame decirte, esta mujer no te ama, la obligaron a casarse contigo por dinero, ni siquiera te quería. El silencio cayó sobre la habitación, los dedos de Elena se curvaron en puños, pero no se defendió porque Liam la miraba no con duda, sino con consideración. Después de una larga pausa se giró hacia Vanessa y dijo entonces, ¿por qué sigue aquí? Los labios de Vanessa se separaron en shock. Liam continuó, su voz tranquila pero firme, si solo estaba aquí por dinero, ¿por qué no se ha ido ahora que estoy despierto? Vanessa no tuvo respuesta porque en el fondo sabía que Liam estaba empezando a ver la verdad por sí mismo y ella lo estaba perdiendo de nuevo. El pensamiento no abandonaba la mente de Elena. El accidente, algo en él nunca se había sentido bien. Liam era un conductor experimentado. El informe policial lo había llamado un desafortunado accidente, culpando a los frenos defectuosos, pero ¿por qué no habían llamado a revisión el auto? ¿Por qué el equipo de Liam, que mantenía regularmente sus vehículos, no había notado nada malo antes? Y lo más importante, ¿quién se había beneficiado más de su coma? Cuanto más pensaba en ello, más volvía a su mente un nombre: Vanessa, y en el fondo, Elena sabía que esto no era solo un accidente. Alguien había querido que Liam muriera y era hora de averiguar quién. Elena comenzó a indagar tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, buscó entre viejas grabaciones de seguridad, informes de accidentes y registros financieros, y luego lo encontró. Una transacción sospechosa realizada solo unos días antes del accidente de Liam. Una gran suma de dinero había sido transferida de una cuenta anónima a un taller mecánico. El mismo taller que había reparado el auto de Liam por última vez. Su corazón se aceleró. Tenía que ir allí al día siguiente. Llegó al pequeño taller de automóviles en las afueras de la ciudad.
El lugar olía a grasa y metal quemado y el hombre detrás del mostrador apenas levantó la vista cuando entró. Necesito preguntar sobre un auto que fue reparado aquí hace unos meses. Elena dijo manteniendo la voz firme. El hombre finalmente la miró. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué auto es Liam Harrington? Se puso rígido por un momento, dudó y luego negó con la cabeza. No sé nada de eso. Elena sacó su teléfono mostrándole una captura de pantalla del pago misterioso. Entonces tal vez puedas explicar esto. El hombre palideció. Elena se acercó. Alguien te pagó para manipular sus frenos. ¿No es así? Su mandíbula se tensó. Mire señora, no quiero problemas, dígame quién le pagó. Presionó o voy a la policía. El mecánico exhaló frotándose una mano sobre la cara. No sé su nombre, murmuró. Todo lo que sé es que entró una mujer rubia, cara mirando. Dijo que quería que el trabajo se hiciera en silencio. La sangre de Elena se heló. Solo había una persona que encajaba con esa descripción. Vanessa Kisa. Elena regresó a la finca Harrington. Esa noche su mente daba vueltas. Vanessa había intentado matar a Liam y ahora estaba aquí fingiendo ser su amada prometida con la esperanza de reclamarlo. Ahora que estaba despierto, Elena la encontró en el jardín bebiendo vino como si no le importara nada en el mundo. El cielo estaba pintado en tonos naranja y rosa, pero para Elena la belleza de la tarde se vio ensombrecida por la rabia que crecía en su interior. Marchó hacia su hermana agarrando la evidencia en su mano. Lo hiciste, ¿no? Elena siseó. Vanessa apenas le dedicó una mirada. ¿Hiciste lo que, cariño? Elena azotó los papeles sobre la mesa. Le pagaste a alguien para sabotear el auto de Liam. La copa de vino de Vanessa se detuvo en el aire. Por un momento hubo silencio. Luego lentamente Vanessa dejó su copa y se reclinó en su silla, una pequeña sonrisa divertida jugando en sus labios. Así que reflexionó. Finalmente lo descubriste. El estómago de Elena se retorció. Ni siquiera vas a negarlo. Vanessa rió entre dientes, removiendo su vino perezosamente. ¿Por qué debería? No es como si pudieras hacer algo al respecto. Los puños de Elena se apretaron. Trataste de matarlo. Vanessa suspiró dramáticamente. Oh, por favor, si lo quisiera muerto estaría muerto. Ella inclinó su cabeza. Pero un coma ahora. Eso fue útil. Lo sacó del camino al menos por un tiempo. El pecho de Elena ardía de furia. Eres un monstruo. Vanessa sonrió con suficiencia. No, cariño, soy realista. Y tú. Ella se inclinó hacia adelante, ojos oscuros y calculadores. ¿Crees que puedes cambiar cómo termina esta historia? La respiración de Elena se entrecortó. Enfréntala. Vanessa continuó con su voz. Una espada cubierta de seda. Nunca se suponía que estuvieras en este mundo. No se suponía que fueras nada. Un personaje secundario en mi historia. Tomó un sorbo lento de vino y luego susurró. Y pronto, eso es exactamente lo que serás. Las manos de Elena temblaron. Vanessa no solo era peligrosa, era despiadada, y si ya había intentado matar a Liam una vez, nada le impedía volver a intentarlo. Elena tenía una opción: protegerlo a toda costa. La tormenta rugía fuera de la finca Harrington. La lluvia golpeaba contra las enormes ventanas. El trueno rugía en la distancia. El resplandor parpadeante de la chimenea proyectaba largas sombras en la habitación donde Liam estaba sentado. Las llamas, su mente nublada con fragmentos de algo fuera de alcance. Sus dolores de cabeza habían estado empeorando desde que despertó. Hubo momentos, destellos de algo familiar pero extraño, una voz, un toque, una calidez que hizo que su pecho se apretara. Y esta noche, mientras la tormenta aullaba, esos fragmentos finalmente se unieron. Comenzó con un repentino dolor punzante en su cabeza. Gimió agarrándose las sienes mientras su visión se nublaba. Luego los recuerdos inundaron de nuevo. El camino había estado mojado. Las luces de la ciudad se habían borroso a través del parabrisas. Luego los frenos fallaron. La rueda se había bloqueado. El auto giró y justo antes de que el mundo se volviera negro, él había visto algo. Alguien parado a la distancia. Una mujer, cabello rubio, una sonrisa aguda y satisfecha. Vanessa. Y luego, después del accidente, Elena sentada junto a su cama, susurrándole en la oscuridad, incluso cuando pensó que él no podía escucharlo, tomados de la mano, leyéndole, amándolo. Los ojos de Liam se abrieron de golpe. Su respiración era entrecortada. Todo tenía sentido ahora. El accidente no fue un accidente y Elena, ella había estado allí siempre. Un trueno estalló afuera mientras Liam se levantaba. Su corazón latía con fuerza. Vanessa le había mentido, lo manipuló a él y a la mujer que había sido sin saberlo, enamorándose de nuevo. Había sido su esposa todo el tiempo. Necesitaba encontrar a Elena y Vanessa estaba a punto de enfrentarse a la justicia. Abajo, Vanessa estaba de pie en el gran salón.
Bebiendo vino todavía disfrutando de su victoria, Helena la había confrontado y lo que había sucedido nada porque el poder pertenecía a aquellos que sabían cómo jugar el juego y Vanessa siempre lo había jugado mejor, pero entonces la voz de Liam cortó el silencio. Vanessa se giró sobresaltada. Liam estaba de pie en lo alto de la gran escalera, sus ojos se clavaron en ella. Afilado y frío, algo en él era diferente, más fuerte, más claro. Sus dedos se apretaron alrededor del vaso. Liam, ¿qué pasa?, preguntó su voz dulce. Bajó lentamente las escaleras, su mandíbula apretada, sus movimientos controlados. Recuerdo todo. La sangre de Vanessa se congeló. Liam siguió caminando hacia ella. Recuerdo el choque, recuerdo que manipularon los frenos, te recuerdo mirando desde la distancia mientras casi moría. Su latido retumbó en sus oídos. Liam, estás confundido. Sus ojos se oscurecieron. No estaba confundido, pero ya no. Se giró hacia los invitados reunidos, su familia, el personal de la finca, incluso sus padres que habían llegado temprano esa noche, y luego con una voz aguda como una cuchilla dijo: Vanessa intentó matarme. Jadeos ondularon a través de la habitación. Vanessa rió, pero fue forzado. No tienes pruebas, dijo rápidamente. Los labios de Liam se curvaron. En realidad sí las tenemos. Helena dio un paso adelante sosteniendo una carpeta de evidencia: la confesión del mecánico, los registros del banco, las imágenes de seguridad. El rostro de Vanessa retorcido de horror. Tú eres lo suficientemente pequeña. La voz de Liam era fría como el hielo. La miró una última vez, luego se giró hacia sus padres. Ella ya no es bienvenida en esta casa. Su padre, que siempre había adorado a Vanessa, se quedó en silencio atónito, pero su madre Margaret entrecerró los ojos en fría desaprobación. Vanessa dijo alzando la voz bruscamente: has avergonzado a esta familia por última vez, vete ahora. La respiración de Vanessa se cortó pronunciada. Se giró hacia Liam, pero su expresión era de acero. No quedaba nada para ella aquí. Con una última mirada a Helena, Vanessa salió furiosa de la propiedad, deshonrada, derrotada y completamente sola. La habitación estaba en silencio mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera. Helena se quedó quieta viendo a Vanessa desaparecer, pero su corazón latía con fuerza por una razón diferente ahora. Liam se giró hacia ella por primera vez sin dudarlo. Él tomó su mano. Ella jadeó suavemente, pero él la sostuvo firmemente como si tuviera miedo de soltarla otra vez. Recuerdo a Helena, murmuró su voz áspera, sus ojos llenos de incertidumbre, con esperanza, con incredulidad. Tú haces. Su mirada se suavizó. Lo recuerdo todo. Exhaló su agarre apretándose. Y recuerdo que nunca te había visto realmente antes. Helena tragó saliva con dificultad. Liam dio otro paso más cerca. Pero ahora lo hago, susurró. Te veo, veo a la mujer que nunca se fue de mi lado, la mujer que me salvó. Un escalofrío la recorrió cuando sus dedos rozaron su mejilla. Y Dios, ayúdame, murmuró su voz llena de algo más profundo, algo seguro. Te amo, Helena. Las lágrimas se derramaron por sus mejillas, no porque estuviera triste, sino porque por primera vez desde que comenzó esta pesadilla finalmente había ganado su corazón. La mañana después de la vergonzosa partida de Vanessa, la finca Arrington se sentía diferente, más clara, más brillante. Por primera vez en meses no había nada suspendido en el aire, no susurros de traición, no manipulaciones acechando detrás de palabras melosas. Vanessa se había ido y en su ausencia Helena finalmente pudo respirar. Estaba de pie en él balcón con vista a los vastos jardines bañados por la suave luz dorada de amanecer. El aire fresco de la mañana traía el aroma de las rosas florecientes, un símbolo de algo nuevo, algo hermoso, algo ganado. Detrás de sus pasos se acercó, se giró justo cuando Liam apareció a la vista por un momento. Simplemente se miraron el uno al otro, sin barreras, sin confusión, sin heridas del pasado colgando entre ellos, solo ellos. Liam, murmuró su voz cálida. Helena sonrió débilmente. No podía dormir demasiado para pensar en ello. Él asintió acercándose, como que ella dudó. Entonces suavemente dijo: ¿cómo que pasa después? La mirada de Liam nunca vaciló. Después él repitió. Entonces, sin decir otra palabra, metió la mano en su bolsillo. La respiración de Helena se contuvo mientras él sacaba lentamente una pequeña caja de terciopelo. Su corazón se detuvo. Liam respiró hondo. Entonces, en un movimiento deliberado y constante, se hundió sobre una rodilla. Helena jadeó, sus manos volaron a su boca. Liam le sonrió, sus ojos azules llenos de certeza, devoción y amor. Sé que ya estábamos casados, murmuró, pero esa nunca fue nuestra elección, nunca fue nuestro momento. Sus dedos rozaron el anillo mientras la miraba con todo lo que sentía, pero nunca había podido decir antes. Esta vez quiero hacerlo bien, dijo suavemente, sin contrato, sin presión, solo yo pidiéndole a la mujer que amo que sea mi esposa. Helena sintió lágrimas correr por sus mejillas. No
De tristeza sino de alegría abrumadora cayó de rodillas frente a él riendo entre lágrimas y susurró si la segunda boda no se pareció en nada a la primera no hubo susurros tratos sin lágrimas renuentes sin sentido del deber esta vez el amor estaba en el corazón de toda la familia Harrington que una vez había tratado a Elena como una extraña ahora la recibió con los brazos abiertos incluso la madre de Liam que una vez dudó de ella la llevó aparte antes de la ceremonia y le apretó suavemente las manos. Te juzgué mal Margaret admitió su mirada más suave de lo que Elena jamás había visto pero tú salvaste a mi hijo lo apoyaste cuando ninguno de nosotros lo hizo y por eso tienes mi más profundo respeto Elena parpadeó para contener la emoción y asintió gracias entonces por fin llegó el momento Elena se paró al final del pasillo su corazón acelerado sus manos temblando mientras agarraba su ramo y en el altar esperándola estaba Liam esta vez estaba despierto sonriendo esperándola mientras caminaba hacia él sintió que todo en su vida el dolor las traiciones la soledad se desvanecían porque esto era real cuando lo alcanzó Liam tomó sus manos su agarre firme constante inquebrantable te ves impresionante susurró Elena sonrió a través de sus lágrimas de felicidad la ceremonia fue hermosa llena de calidez llena del amor por el que habían luchado y cuando Liam se inclinó presionando su frente contra los de ella antes de finalmente capturar sus labios en un tierno beso profundo de él. Alma el mundo entero pareció desmoronarse este fue el comienzo de su verdadero para siempre esa noche después de la recepción Liam y Elena estaban juntos bajo las estrellas el suave zumbido de la finca estableciéndose a su alrededor Liam tomó su mano y entrelazando sus dedos cambiaste mi vida Elena murmuró me salvaste de formas que nunca podré pagar Elena sonrió. Inclinándose hacia él no tienes que pagarme susurró solo quédate conmigo Liam exhaló su agarre apretándose siempre luego suavemente. Susurró las palabras que hicieron que su corazón se derritiera gracias por nunca rendirte conmigo y mientras estaban allí envueltos en amor envueltos en el futuro que habían elegido juntos Elena supo que finalmente estaba en casa mientras Liam y Elena se abrazaban bajo las estrellas su viaje demostró una poderosa verdad el amor verdadero no se trata de cómo comienza una historia sino de cómo dos corazones luchan por permanecer juntos Elena una vez que la chica olvidada se convirtió en la mujer querida y adorada Liam una vez perdido en la oscuridad encontró su luz en su amor inquebrantable y Vanessa aprendió que las mentiras y la traición siempre conducirán a la caída porque en la bondad, la lealtad y el amor verdadero siempre triunfarán si esta historia toca tu corazón no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a historias conmovedoras para obtener más historias emotivas e inspiradoras activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia que conmoverá tu alma gracias por mirar y recuerda que el amor cuando es verdadero siempre encontrará su camino de regreso. Nos vemos en la próxima historia. Música.